Muy buenos días, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio. Llegamos al Salmo 121, seguimos en salmos pequeños. Este Salmo 121 es un cántico gradual, debemos recordar, es el canto de los peregrinos cuando van a sus fiestas solemnes a Jerusalén, cuando están llegando a la cuesta de Jerusalén, entonces empiezan a cantar estos 15 cánticos graduales. Para esos peregrinos, llegar a Jerusalén es llegar a la casa materna, a la casa paterna, es llegar al lugar en donde se sienten a gusto. Vienen de diferentes partes del mundo, de todos los confines del mundo donde están los judíos en todas partes. Vienen a su casa, a sus hermanos, a adorar a su Dios, en donde no se burlan de ellos, en donde ser judío es normal. ¿En dónde? En Jerusalén, en Israel. Pero en cualquier otra parte del mundo, ser judío es una persona que se critica con mucho, porque porque son los malos. Por cualquier razón, el antisemitismo está por todas partes del mundo. Es un pueblo, es el pueblo escogido de Dios, es el pueblo de Dios, pero es el pueblo humanamente más odiado y que se le echan cualquier cantidad de culpas que realmente no tienen. Así que vamos a orar para iniciar este precioso salmo. Maravilloso Dios, Dios de misericordia y de gracia, te damos gracias por este tiempo maravilloso, Señor, en el que venimos a tu palabra, Señor, para aprender. Dirige nuestra mente, dirige nuestro corazón, oh Dios Todopoderoso, hacia el buen entender, Señor, el mensaje precioso que hay aquí, Señor, en tu preciosa palabra, Señor. El mensaje, Señor, que nos habla a todos nosotros, que somos peregrinos, que vamos de paso por esta tierra, que hay otra tierra maravillosa, que hay un cielo eterno y precioso preparado para aquellos valientes, que seamos fieles hasta la muerte, que sigamos debidamente a ese Dios que escudriña la mente y que prueba el corazón de cada uno de nosotros, que sabe perfectamente quién soy. Cámbiame, oh Dios, transfórmame, quiero ser, Señor, como tú. Llena mi vida de tu precioso Espíritu Santo y esa obra perfecta que te has propuesto hacer, Señor, continuar haciendo, Señor. De transformarnos a la imagen de Cristo, de crear en nosotros una nueva criatura conforme a la voluntad de Dios. Bendito seas, oh Dios nuestro. En tus manos ponemos nuestra vida, Padre Celestial. Nos gozamos, Señor, en ese Dios precioso, perfecto, fiel, maravilloso, en ese Dios que nos dice constantemente, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el bien que quiero. En ese Dios que nos dice, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Llena nuestra vida, Padre Celestial, de tu misericordia. En tus manos colocamos la vida de tus siervos, Señor. Pedimos, Señor, por la operación de nuestra hermana Urania. Oramos, Señor, por el señor Germán, Padre amado, que está hospitalizado, pero que se está recuperando. Oramos, amado Dios, que tú tomes este tiempo, Señor, para hablar con él, Señor, para traerlo, Señor, a tus pies, precioso Dios. Pedimos, Señor, por su sanidad, Padre amado. Toda necesidad, todo momento, toda calamidad por la cual atravesamos, todo momento también de gozo, Señor, lo colocamos delante de ti, nuestro amado Señor. Nos gozamos en tus misericordias, nos gozamos, Señor, en que muchas son tus bondades para con nosotros, las bondades que nos alcanzan, y todo lo bueno, Señor, que nos ocurre en esta vida tiene un nombre y se llama Jesucristo. Gracias, Señor, por todas tus ayudas. Bendícenos, oh Dios nuestro. Danos un corazón que realmente, Señor, viva la fe que salva, la fe en Cristo Jesús. Danos, Señor, una vida para honrarte, para servirte, Señor, para amarte. Gracias te damos, precioso Padre. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos. Podemos sentarnos. Hay una que podemos llamar esto, hay una constante desafortunada. Desafortunadamente nosotros, cuando salimos de nuestro nido, de nuestra patria, cuando tenemos, digamos,
la oportunidad de vivir en el extranjero y encontramos que donde quiera que vaya un colombiano, somos bichos raros, somos marcados, tenemos un estigma internacional por todas partes, y es que somos marihuaneros, las mujeres se dedican a la vida fácil. Nosotros compartimos en cierta medida parte de lo que el pueblo judío lleva también en sus espaldas. Cuando estamos fuera de nuestro país nos volvemos súper patriotas, escuchamos el himno nacional y nos sentimos, colgamos la bandera en el cuarto donde estamos alojados porque sentimos ese hueco, ese vacío de patria. Pues ese vacío de patria el pueblo judío lo ha experimentado tantas veces. Muchos judíos están esparcidos por todas partes del mundo. Este salmo lo vamos a llamar ¿en quién confiar? Es muy difícil realmente encontrar en quién confiar. Hay personas que han iniciado una empresa con un socio que les ha prometido ser un buen socio y quizás ha sido su amigo durante muchos años, pero cuando la empresa empieza a tener dividendos que sean jugosos o que tengan muy buenos ingresos, de pronto alguien se roba todo. Y casi siempre el uno o el otro socio. Entonces, no hay mucha gente en quien confiar. Vamos a iniciar este precioso salmo, inicia de una manera muy hermosa, Salmo 121, versículos 1 y 2, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Una de las cosas hermosas, y todo lo que Dios hace tiene un propósito. Cuando Dios le dijo a Noé, construye un arca, y Noé construyó esa arca, había una cuestión y fue la ubicación de la única ventana que tenía el arca. ¿Dónde le mandó Dios a Noé colocar la única ventana del arca? Porque uno pone una ventana pues así para mirar, no, la ventana que tenía estaba en el techo del arca. En la cumbre del arca estaba la ventana. Eso es mejor dicho, ¿cómo se les ocurre poner una ventana allá arriba? Es que cuando subían en la esperanza, porque es que lo que llovió fue, mejor dicho, llovió mucho tiempo, 40 días y 40 noches llovió, pero la tierra duró cubierta de agua más de un año. Entonces, subían, abrían la ventana y miraban al cielo. ¿Qué era qué? Dios, la esperanza de que la tierra se secara. Y es Dios nuestra, y debe ser nuestra única esperanza. Desafortunadamente, no hay muchas personas realmente confiables. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Versículo 2, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Este tipo de sabiduría es muy difícil entenderla. Es muy difícil llegar hasta allá. Es muy difícil llegar a que usted llegue al punto de comprender que el único confiable, el único fiel, el único inmutable, el único, ¿quién es? Es Dios. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nuestro Dios, grande y misericordioso. En el Salmo 34, versículos 4 al 8, leemos lo siguiente, Salmo 34, versículo 4. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. En los momentos de angustia, en los momentos en los que uno más necesita un amigo, ¿sabe qué pasa? El amigo no llega, la ayuda tampoco llega. Cuando uno está en el momento más difícil de su vida, casi siempre le toca pasar esos momentos solo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en la vida que nos toca enfrentar
solos. Cuando nacemos, es una lucha por la vida, pero el parto está, ahí está su mamá, pero el parto, el nacimiento es del bebé solo. Y tiene que aprender a luchar y tenemos que aprender a luchar. La vida nos va a enseñar que tenemos que aprender a ser fuertes y valientes, que tenemos que aprender a luchar, pero Dios nos va a ayudar si queremos esa ayuda. Isaías capítulo 40, versículo 26, Isaías 40, 26. Dice en Isaías 40, versículo 26, perdón, 41. No voy. 40, 26, sí. Levantad en alto vuestros ojos, Isaías 40, 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta sus ejércitos y a todos llama por sus nombres, ninguno falta. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabes quién es Dios? ¿Qué tan poderoso es Dios? ¿Cuántos ángeles tiene? ¿Sobre cuántos espíritus, sobre cuántos seres tiene dominio y control? La verdad, todo eso no tenemos, pero son miles de millones. Y cuando nos dice aquí acerca de ese Dios en el que nosotros creemos y el que es nuestro Dios, levantad en alto vuestros ojos, miremos al cielo, como hacía Noé cada vez que se iba hacia la ventana. Suba, mire para arriba y tenga fe. Confíe en quién, en Dios. Levantad en alto vuestros ojos, mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todos llama por sus nombres, ninguno falta. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú Israel? ¿Qué es esto? ¿Por qué son dos personas diferentes? No, son el mismo. ¿Cuándo le llama a Jacob? Cuando sigue en su vieja vida, en sus tretas, en su mundanalidad, en su pecado. ¿Cuándo le llama a Israel? Cuando ha madurado en su vida y en su crecimiento espiritual. Es el mismo. Pero muchas veces nosotros como cristianos nos pasa lo que dice acá. Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo hacer cosas y Dios no se va a enterar. No hay nada, absolutamente nada que yo haga, piense o diga que Dios no lo sepa. Dios conoce todo. Seguimos leyendo aquí, dice el versículo 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios es un Dios infinito. Si vamos a comparar la sabiduría de Dios con la nuestra, nos quedamos como brutos. Porque no se puede que lo finito contenga lo infinito. Por eso cuando cantamos ese cántico, no es como yo, es totalmente cierto. Él no es. O sea, al compararnos nosotros con Dios, realmente diríamos lo que dice David. ¿Qué dice David? Yo soy gusano y no hombre. Sí, es una insignificancia lo que nosotros somos. Pero no temáis, dice el Señor, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Seguimos acá otro poquito más, dice, versículo 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Qué es esto? Algo maravilloso. Cuando pagué servicio militar hay ocasiones en las que uno dice, ya no puedo más, no tengo más fuerzas, aquí caí. Y no, mira que es increíble, tú puedes pedirle al Señor, Señor, dame más fuerza. Señor, necesito vigor, y usted siente que eso llega.
La conquista de la tierra prometida por Josué y el ejército judío fue increíble. Ellos se pegaban unas pateadas de 1 o 2 días echando pata día y noche. Y después de 2 días de echar pata día y noche llegaban a la batalla. ¿Con qué fuerzas? Si venían con las fuerzas que les daba ¿quién? Dios. Y se agarraban con uno y después les caía el otro y también le daban al otro. ¿Cómo pueden hacerse eso? En Dios hay poder. Hay poder en Dios y Dios nos va a ayudar si nosotros queremos la ayuda de Dios. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué quiere decir esto? Esto se resume en una palabra y es madurez. Tenemos que aprender a ver las cosas ¿con qué? Madurez. ¿Y la madurez en qué se resume la palabra madurez? Fe en Dios. Y entonces tendrás madurez. Si tú crees en Dios y crees firmemente que el Señor te va a ayudar, Él es fiel, Él te va a ayudar, siempre te ayudará. Seguimos, volvemos a nuestro estudio, en nuestro Salmo, llegamos al versículo 3. Salmo 121 dice el versículo 3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Este versículo 3 es precioso. No dará tu pie al resbaladero. ¿De qué está hablando acá? Dios es un Dios que estará contigo. No importa en qué lío te metas, Él estará contigo. No te entregará, no te abandonará. Libro de Josué, capítulo 1, Josué 1, versículo 1. Josué, el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ahí viene Josué. Josué es el sucesor de Moisés. Cuando alguien es un líder como Moisés lo fue, es muy difícil encontrarle un sucesor. Pero Dios, algunas personas se preguntan, ¿y por qué un hijo de Moisés no le sucedió? Porque así no lo dijo Dios. ¿A quién llamó Dios para que sucediera a Moisés? Al siervo de Moisés, que se llamaba Josué. Siempre fue fiel. Era su siervo. Él no quería estar allí, pero Dios lo llamó y debía obedecer. Dice acá en el capítulo 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Aquí tenemos nosotros muchas cosas por analizar. Este Josué era un hombre que siempre había sido el segundo, siempre fue el segundo. Y él no anhelaba ser el primero, porque él veía como la gente murmuraba de Moisés y murmuraban, a pesar de que Moisés fue un hombre 100% correcto. Moisés no falló como fallaron muchos y como han fallado muchos pastores. Moisés falló en una cuestión muy, digamos, personal. ¿En qué falló Moisés? Dios le dijo, háblale a la roca, y ella te emanará agua. Y Moisés salió y golpeó la roca. Y ahí falló Moisés. Ese fue su error. Pero otros fallaron de otras maneras. Sin embargo, Dios a Moisés le dijo, me representaste mal ante los hijos de Israel. Yo te di una orden clara, precisa y concisa, y la quebrantaste, y por eso no entrarás en la tierra prometida. Por eso no entró en la tierra prometida. Claro que viéndolo así, a la verdad es bastante, diríamos nosotros, es una razón muy débil. No, es una razón muy fuerte. La roca es Jesús, la roca nunca será golpeada 2 veces, jamás quebrantó la profecía. Y por eso era una falta grave. Por eso no entró en la tierra prometida. Tenemos acá entonces, seguimos leyendo, dice,
Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, la conquista de la tierra prometida, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Verso 5, nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Estos son versículos de confianza. ¿Cuándo me abandona Dios? Nunca. Si yo no lo abandono, Él nunca me abandonará, porque Él es fiel. La naturaleza de Dios es ser fiel. La naturaleza de nosotros no es ser fiel. Nosotros, como dice en Deuteronomio, de nosotros es la mancha. Nosotros somos quienes fallamos. Seguimos leyendo acá, dice el versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Cuál es la clave que le dice Dios? Esfuérzate y sé valiente. La vida del cristiano va a llevar mucho de esto. ¿Qué? Esfuerzo y valentía. Solo los valientes heredarán el cielo. Muchos son los llamados, los escogidos son pocos. Pero Dios llama a personas valientes. No que sean peleones, no, pero que sean valientes. Porque las batallas en la vida cristiana se dan con fe. Dice el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendan. Versículo 7, ¿cuántas personas dicen, ay, cuál será el secreto de la prosperidad y de la abundancia y de va uno a enriquecerse? Léalo, ahí está, lo acabo de leer. ¿Quiere saber cómo puede hacer que su negocio marche bien? Léalo. Obedece a Dios en todo y el Señor traerá bendición sobre tu vida. ¿Por qué? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Porque la voluntad de Dios es bendecirte, pero te bendecirá cuando andes, ¿cómo? Derecho. Cuando camines obedientemente como un hijo verdadero de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todas las cosas escritas, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ve la aclaración del 7, ahí está. Dios bendice la mano diligente, Dios bendice a aquel siervo de Dios que se acobija bajo la sombra protectora del Señor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces tenemos acá que Dios está con nosotros siempre, donde quiera que vayamos. Dios está con nosotros. Él nos dará la victoria. ¿Cuándo? Siempre, siempre y cuando nosotros le demos a Él nuestra obediencia. La victoria es nuestra. Somos más que vencedores. Sí, Señor, somos más que vencedores, pero acuérdese que Dios no es ministro de pecado, sino Dios nos ha llamado a una vida de santidad. El pueblo de Israel tuvo una dura escuela. Primero sirvieron 400 años a los egipcios, después sirvieron a los babilonios 70 años, después sirvieron a los persas, después sirvieron a Roma, y también sirvieron a los filisteos y a los sirios. O sea, fue un pueblo que conoció a muchos amos. Para llegar a comprender, y sobre todo estos peregrinos, que no hay mejor amo que ¿quién? Que Dios. El Dios Jehová de los ejércitos. Cuando estos peregrinos venían hacia Jerusalén, ellos venían con sus hijos, con su esposa, con su familia, con toda la gente y con todo el anhelo de encontrar en Jerusalén, ¿a quién? Ellos iban en busca de Dios, solamente de Dios. Lo que ellos querían encontrar era su ducha refrescante, su oasis en el desierto, pero
ya habían aprendido a través de mucha vida, de dificultades y una vida tortuosa, que solo en Dios se puede confiar. Y subían cantando estos cantos graduales. ¿Por qué dice cantos graduales? Porque esas caravanas de peregrinos, ellos cantaban esos cánticos. Y a la medida en que iban llegando, empezaban cuando llegaban a la falda de la cuesta Jerusalén, empezaban con el Salmo 120, luego que iban más adelante, 121, 122, son 15. Y toda esa gente iba cantando. Ellos llevaban su corazón y su alma para ofrecérselo ¿a quién? A su Dios, que estaba en Jerusalén. Seguimos acá, versículo 4, dice, he aquí que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Qué quiere decir este versículo 4? Es un verso maravilloso y se refiere a que Dios te protege día y noche. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La bendición de Dios está como protectora alrededor de nosotros. Libro de Jeremías, capítulo 20, versículo 11, Jeremías 20, 11. Jeremías 20, versículo 11, leemos lo siguiente. Jeremías 20, 11, dice así, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque porque nos prosperarán, tendrán perpetua, porque no prosperarán, tendrán por perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Qué es esto? Dios ha dicho, mía es la venganza. ¿Qué debo hacer con aquellas personas que son mis enemigos? Déjeselos a quién, a Dios. De parte suya, perdónelos. De parte suya, líbrese de todo resentimiento, de toda amargura. Déjeselos a quién, al Señor. Si el Señor se la cobra, allá Él es soberano. Si Él los perdona y los llena de misericordia, Él es soberano. ¿Sí? Él hace su perfecta y soberana voluntad. Él es mi Señor y yo soy su siervo. No tengo por qué ensañarme en venganza. Sí, el Señor es el Dios que me va a vengar, pero yo quiero ver, Señor, si usted quiere, si los quiere perdonar, perdónelos. Si los quiere cobrar, cóbreles, Señor. Ustedes, el Todopoderoso. Volvemos a nuestro estudio, seguimos leyendo acá este precioso Salmo. Dice el versículo 5. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Este versículo nuevamente nos habla de la super confianza que tenemos en nuestro amado Dios. Isaías capítulo 26, versículo 3, Isaías 26, 3. La mano derecha es la mano de bendición, la sombra. ¿Sabe quién nos acompaña en el desierto? En el desierto donde solo hay ¿qué? Arena, sol y sombra. ¿Pero cuál sombra? Solo la suya nomás. Mira que es la suya la que usted anhela una sombra en el desierto y solo aparece ¿cuál? La suya, no es más. Pero acuérdese que el pueblo de Israel caminó en sombra 40 años. Porque Dios colocaba ¿qué? Su nube y los guardaba. ¿Cuánto anhela uno una sombra en un día caluroso? Y el Señor conoce estas cosas. Isaías 26, versículo 3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Tienes paz? ¿O vives lleno de amarguras y resentimientos y rencores? Dios no es Dios de resentimientos, amarguras y rencores. Dios es un Dios de paz. Aún Jesucristo nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Cómo puedo aprender a vivir en paz con alguien que me ha hecho tanto daño?
Hay una palabra mágica. ¿Cuál es? Perdón. Perdón. El Padre nuestro dice, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quiere decir que debemos que aprender a perdonar a los demás, también como Cristo nos perdona a nosotros, y hallaremos paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué maravilloso es vivir tranquilos, qué maravilloso es vivir confiados, sabiendo que el Señor está con nosotros. En el inclemente desierto, Dios tenía cuidado y ha tenido siempre cuidado de su pueblo. Y Dios nos ayuda y nos guarda y nos protege. Volvemos a nuestro estudio. Versículo 6 dice, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. ¿Nos fatiga la luna de noche? ¿Ha escuchado a los mayores que le dicen, no, cuídese del sereno? Con esa tos que tiene, no se serene. Y uno a veces dice, pero la luna, yo no soy lunático, a mí la luna no me afecta. Si la luna controla las mareas, la luz de la luna tiene efectos. ¿Se ha dado usted cuenta que a veces los enamorados la pasan mirando qué? La luna. ¿Qué tiene la luna? Tiene efectos. Hay efectos que son naturales y que se hacen. Ahora, lo que habla aquí es muy típico de, recordemos que esos son caravanas que van rumbo a Jerusalén por el desierto. No van a ir a parar a un hotel 5 estrellas para estar muy bien protegidos y no tienen, van a pie, ¿sí? Van a pie por el desierto caliente y cuando les llega la noche sacan y levantan sus tienditas y las arman y no es lo que uno a veces se imagina. Entonces, en el desierto están expuestos a animales, en el desierto están expuestos al calor abrasador del día, al frío intenso de noche, están expuestos a muchas cosas y hay muchos peligros. Y muchos dirían, yo no quiero ir porque eso es arriesgar la vida, pero tenían que ir y confiar en ¿quién? En Dios. Ahora, tenían que pasar por caminos de enemigos. Había gente que sabía que esas caravanas y esa gente que subía a Jerusalén subían a adorar y llevaban ¿qué? Ofrendas. Eso era, mejor dicho, y los robaban. Pero ellos tenían que aprender ¿a qué? A confiar ¿en quién? En Dios. Él nos protege. Sí, el Señor nos protegía. Dios es grande con aquel que se abriga bajo la sombra protectora de Dios. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Nos habla de la protección sobrenatural, aún de los elementos, y que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros de una manera maravillosa. Versículo 7. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Este versículo es un verso precioso. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Nosotros somos un cofre de tesoros y llevamos el tesoro más grande y lo encierra nuestro corazón. ¿Y cuál es ese tesoro tan grande? Es el alma. Pero muchas veces nosotros no somos conscientes de cuánto vale mi alma. Jehová, dice el versículo 7, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Un verso maravilloso. Dios nos habla acerca de esa salvación que el Señor tiene para nosotros. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 11 y 12. Hechos 4, versículo 11 dice, este es Jesús, la piedra reprobada, desechada, menospreciada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo es un personaje histórico, Jesucristo es alguien conocido por toda la cristiandad, pero eres como Tomás, que hasta que no vio no creyó, y hasta que no vio no expresó, Señor, Señor mío y Dios mío.
Tenemos que aprender a conocer a nuestro Dios, a acercarnos confiadamente, a subir en nuestro nivel espiritual, a subir a Jerusalén y a deleitarnos en la presencia de nuestro Dios. Un salmo maravilloso que nos habla acerca de esto. Vamos a dar solo un vistazo al Salmo 91. El Salmo 91 es un salmo muy conocido como un salmo de protección, ahí donde están casi todas las Biblias con la página amarilla. Pero es hermoso, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita quiere decir el que quiere. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Quién es ese cazador? Satanás. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Qué es todo esto? La protección sobrenatural de Dios. ¿Sobre quién? Sobre nosotros. Sobre aquel que decide refugiarse bajo ¿qué? Bajo la sombra protectora de Dios. ¿Nos va a ir bien? Nos va a ir bien. La mejor decisión. Encamine su camino por la senda del Señor. Llegamos al último versículo de nuestro precioso Salmo. Y leemos acá Salmo 121. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Tú eres una persona especial, escogida. Eres la niña de los ojos de Dios. Tú tienes un valor que ni siquiera eres consciente de lo que vales para Dios. Dios te ama y ha dado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo más grande que tiene un padre en amor, ¿qué son? Sus hijos, nuestros hijos. Y cuando nuestros hijos son obedientes, cuando nuestros hijos son hijos de honra, ¿cuánto vale para usted ese hijo? Cuando usted dice la palabra del Señor que los hijos son como flechas en las manos del valiente. ¿Por qué? Hay flechas. Cuando una persona es buena tirando flecha, es tremendo. Un día estábamos por allá abajo con un hermano que ya falleció, el hermano Marco Antonio. Íbamos a predicar por las comunidades indígenas y era increíble ver esos indígenas como flechan. Impresionante eso. Miraban un bichito. Por ahí algo así de grande y ¡pum! Caía. Con una flecha tan grande, un bicho grande, bicho pequeño. Qué práctica que tienen, qué puntería tan impresionante. Las flechas, cuando son certeras, los hijos cuando son obedientes, son un arma maravillosa. Cuando son hijos de honra. Cuando los llevamos verdaderamente por el camino del Señor. Dice: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Hay una de las cosas que no debemos hacer. ¿Cuál es? Caminar en temor, vivir asustados. ¿Por qué? Terminamos en este versículo, Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué es eso? La promesa del Señor. Él estará con nosotros ¿cuándo? Siempre. Este es nuestro Dios. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa, Señor. Tu palabra nos dice en el libro de Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre, mas bendito el hombre que confía en Jehová. Te pedimos, amado Dios, que nos des esa sabiduría, esa sensatez de comprender
que no hay nadie mejor que tú, Señor, como tú, solo tú, Señor. Gracias porque nos has llamado a ser tus hijos. Gracias porque nos das la oportunidad de servirte, de honrarte, Señor, de entrar y ser parte de esta preciosa familia, la familia de los hijos de Dios. Ayúdanos, amado Dios, a entender el valor tan inimaginable que tiene el llamado, Señor. Ese llamado que tú haces para que todo aquel que en ti crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese llamado, Señor, a la vida eterna, ese llamado a la herencia, ese llamado a una vida diferente. Cambia nuestra mente, oh Dios, cambia nuestro corazón. Enséñanos a vivir de tal manera, Señor, que seamos probados y aprobados por ti, Señor. Que no nos interese el concepto mundano que los mundanos tengan de nosotros. Pero sabemos, Señor, que tú ves el corazón, que escudriñas la mente y que conoces perfectamente quiénes somos cada uno de nosotros. Que haya en lo profundo, en los escondrijos más profundos de nuestro corazón, tú lo sabes, Señor. Padre Celestial, que nuestra fe sea una fe que verdaderamente nos salve, Señor. Una fe viva, una fe práctica. Llénanos de tu gracia, llénanos de tu amor. Bendícenos, Señor, con tu preciosa presencia. Solo tú, Padre Celestial, eres fiel, confiable, eres incondicional. Tú estarás con nosotros siempre. Pasaste a tu pueblo 40 años por el desierto, pero no los abandonaste allí. Tú también pasaste 40 años en el desierto con ellos. Te dedicaste a verlos, a oírlos. Nunca se les hinchó el pie, nunca se les reventó la correa de sus zapatos. Nunca enfermaron. Tú los guardaste y los protegiste, Señor. Ayúdanos, amado Dios, en todas nuestras dificultades, nuestras necesidades. Llénanos, Señor, de una fe que derribe montañas, Señor, pero a la vez de una fe sencilla, Señor, que no retenga hipocresía, que no retenga vanidades, sino que retenga, Señor, ese título de siervo, Señor, y ese aprender a servirte, Señor, con todo nuestro corazón. Gracias te damos, Padre Celestial. Bendecimos, Señor, a nuestros hermanos. Bendecimos lo que voluntariamente apartamos en diezmos y ofrendas y te suplicamos a ti, oh Dios omnipotente, que nos ayudes a entender, Señor, el secreto del dar. ¿Por qué colocaste tantas ofrendas en el Antiguo Testamento? ¿Por qué hay tantas enseñanzas acerca, Señor, del dar? ¿Por qué nos dijiste en el Nuevo Testamento más bienaventurado es dar que recibir? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Que como siervos debemos escoger a quién debemos servir. Y como siervos que sirven debemos aprender a dar al Señor la honra y la gloria. Pedimos tu bendición, Señor. Te damos gracias, amado Padre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.